Imaginemos por un momento una cosa, una filosofía de vida tan intensa que las palabras como que no bastan para explicarla. ¿Mm? ¿Qué pasaría si para explorarla de verdad, su creador necesitara construir todo un universo de ficción, con sus héroes, sus villanos, Ujú, todo? claro. Y si la historia de un justiciero de cómic fuera en el fondo un manual de instrucciones para transformarse en el mundo real. Es una promesa fascinante, la verdad, porque ya no hablamos bueno, de una novela que te inspira o una película que te motiva. No, no, es otra cosa. Hablamos de una simbiosis casi total. Un sistema de pensamiento y una saga de ficción naciendo de la misma mente. O sea, donde cada uno parece ser la clave para entender al otro. Exacto. Es como tener, no sé, el mapa y el territorio que describe, pero creados al mismo tiempo. Mapa y un territorio. Me gusta esa imagen. Y ese es precisamente el material que tenemos sobre la mesa hoy. A ver, por un lado, una colección de bitácoras personales, podcasts, documentos filosóficos, de un creador llamado Hel Kaizen. Y ahí detalla su sistema, el Kaizen Warrior. Vale, Y por otro, la guía narrativa de un universo de ficción que él mismo ha creado, el universo Kaizen Warrior, con un héroe llamado Kwon. entonces nuestro objetivo aquí es casi detectesco, ¿no? Un poco, sí. Vamos a tratar estos dos proyectos como si fueran piezas separadas de un puzzle. Primero exploramos la filosofía, a ver de qué va. Ujú. Luego nos metemos de lleno en la historia de Kwon. Y solo entonces, al final, vemos si las piezas encajan. ¿Y qué imagen revelan cuando se unen? Claro, me parece un plan perfecto. Empecemos por los cimientos, por la filosofía. De acuerdo. Hay una idea central en todo el sistema Kaizen Warrior que lo cambia todo. Una frase muy corta. Ser es mayor que hacer. Ujú. Que a primera vista puede sonar un poco abstracto, ¿no? Y hace contraintuitivo. Vivimos en la cultura del hacer, la productividad, las listas de tareas. Claro, de optimizar el tiempo. Y esta filosofía pues propone darle la vuelta. No es que no hagas nada, ojo, No, claro. sino que la calidad de tus acciones, de tu hacer, es una consecuencia directa, casi inevitable, de la calidad de tu estado interno, de tu ser. Hay una frase en una de sus bitácoras que lo resume bien. Para hacer más, primero tienes que ser más. Es una inversión total de prioridades. Vale, entiendo la lógica. Es como intentar construir un rascacielos sin unos buenos cimientos. Imposible. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo se construye ese ser? Pues aquí usa una metáfora que a mí me parece muy potente, casi sacada de un videojuego. La de... La mazmorra interna. Ah, sí. Es una imagen muy visual. Mucho. Sugiere que el verdadero crecimiento no ocurre en el escenario público, bajo los focos, ocurre en la soledad, en la oscuridad, en el entrenamiento silencioso y constante, cuando nadie mira. Es la idea japonesa del Kaizen, de la mejora continua. Eso es, pero aplicada no a una fábrica, sino a la propia identidad. Pero suena un poco solitario. ¿No choca esa idea de encerrarse en una mazmurra con la necesidad de, no sé, de tener mentores, de aprender de otros? Es una buena pregunta. Yo creo que no lo plantea como un aislamiento del mundo, sino como el lugar donde procesas lo que el mundo te da. Como un gimnasio del alma, por así decirlo. Exacto. Vas al mundo, recoges experiencias, conflictos, y luego te retiras a tu mazmorra interna para forjar con todo eso un ser más fuerte. Y el combustible que usa para esa forja es muy particular, el dolor. Aquí es donde entra esa historia que cuenta, la del llamado del pique, ¿verdad? Esa misma. Es un incidente que podría parecer trivial, un chico que le busca problemas en la calle, una situación tensa. Pero la conclusión a la que llega es asombrosa. Es que no se queda con el enfado, no se victimiza. Para nada. Hace algo mucho más difícil, hace como alquimia emocional, lo reinterpreta por completo. Y de ahí sale una de las frases clave de toda su filosofía, que es una pasada. Dila, dila. Esa rabia fría que me quedó adentro no pide venganza, pide entrenamiento. Es un giro de 180 grados, transforma una energía que podría ser destructiva en un catalizador para mejorar. Es que lo ve casi como un diagnóstico médico. El incidente no fue un ataque personal, ¿No? fue una señal que le decía, oye, aquí tienes una pieza floja. Hay una parte de ti que reacciona con una rabia desproporcionada. Tienes trabajo que hacer.
Exacto. El mundo exterior le estaba dando información valiosísima sobre su mundo interior. Y para gestionar ese mundo interior en tiempo real, en el día a día, desarrolla una herramienta que es, bueno, casi una microfilosofía en sí misma. El ritual del día cero. Ese. Esto me parece fascinante, pero a la vez increíblemente difícil de aplicar. La idea es tratar cada interacción, sobre todo con gente con la que ya tienes una historia, Claro. como si fuera la primera vez. Liberar el encuentro del peso del pasado, de las expectativas, de los rencores. Suena radical, sí. La clave está en una frase que él utiliza. Actuar desde la presencia, no desde la historia. O sea, no es tener amnesia. No, no es olvidar lo que ha pasado. Es tomar la decisión consciente de no permitir que la narrativa del pasado dicte la energía que traes al momento presente. Es un reseteo mental. ¿Vale? Si cada día es el día cero, no hay una racha de éxitos que mantener ni una ofensa pasada que vengar. Solo existe el aquí y el ahora. De acuerdo. Tenemos los pilares. Una filosofía basada en la primacía del estado interno sobre la acción. Un trabajo constante en esa mazmorra interna. Ujú, El uso del dolor como combustible. ujú. Y una herramienta para mantener la presencia. Es un sistema muy denso, muy introspectivo. La pregunta es, ¿cómo se cuenta una historia sobre la batalla en una mazmorra interna? Y supongo que para eso está la historia de Quan. Exactamente. Si la filosofía es el motor, la narrativa es el chasis, la carrocería. Es lo que le permite moverse y ser visible en el mundo. Pues vamos a ese mundo. Vamos. Perfecto. Llévame al universo de Quan. ¿Quién es este personaje? Pues Kwon es un joven de Xianxi, una ciudad que se nos describe como tradicional, casi anclada en el pasado. Su vida es normal, hasta que ocurre la tragedia típica del héroe. Su familia es asesinada. Un ataque orquestado por las facciones corruptas que controlan la zona, ¿no? Eso es. Se queda solo, y su única ancla es su mentor, el maestro Sin, que lo acoge y lo entrena. Y no solo en Kung Fu, sino también en los principios de la filosofía Kaizen. Vale, hasta aquí un origen de superhéroe bastante clásico. Tragedia, mentor, entrenamiento. Pero la historia da un giro muy oscuro. Un giro brutal. El verdadero catalizador de su viaje no es la muerte de su familia, es la traición. Uf, El maestro Sin, la figura paterna en la que había confiado ciegamente, se corrompe. Pacta con el mismo régimen que mató a la familia de Quan. qué fuerte. Y para sellar ese pacto intenta eliminar a su propio discípulo. Para Quan esto es la destrucción absoluta de su universo. No es un enemigo quien lo traiciona, es su propio centro. Es una herida mucho más profunda que la inicial. Y con esa herida huye. Huye gravemente herido y acaba en Haizu. Y aquí el escenario es clave. Haizu es lo opuesto a Qianxi. Una megaciudad futurista, lluviosa, tecnológica, pero corrupta hasta la médula. Totalmente. Un neón constante que no ilumina nada. Es un choque de mundos que lo desarraiga y lo lleva a tocar fondo. Y en ese fondo se convierte en el tigre negro, un justiciero. ¿Qué le mueve en esa etapa? La venganza pura y dura, el dolor sin procesar. El tigre negro no es un héroe, es una reacción, es la materialización de su rabia. O sea que caza criminales, pero sin un propósito más allá de infligir el mismo dolor que siente. Exacto. Es un personaje completamente reactivo, pero es en su momento más bajo, derrotado, a punto de rendirse, cuando recuerda una de las primeras lecciones de su mentor. De su ahora odiado mentor. Claro, un principio central del Kaizen. Caer no es fallar, no levantarse sí lo es. Y ese es el punto de inflexión, el renacimiento. Ese es su verdadero nacimiento como héroe. Abandona esa identidad reactiva, vengativa, y elige conscientemente convertirse en el Kaizen Warrior. Su propósito cambia. Radicalmente. Ya no se trata de venganza contra otros, sino de disciplina sobre sí mismo. Ya no reacciona al mundo, empieza a construir su propio código. Y todo esto culmina en la confrontación final con el maestro Shin. Pero el final no es el que uno esperaría, ¿no? No para nada. Durante la pelea, Quan tiene una revelación. Entiende que la lucha real nunca fue contra Shin. ¿Y contra quién era? El verdadero enemigo, la batalla definitiva, siempre fue contra su propia sombra interna, su ira, su dolor, su deseo de venganza. Shin no era el villano final, era solo el espejo.
Era el espejo que le obligó a mirar esa sombra. ¿Vale? Tenemos una historia de superhéroes potente por sí misma. Tragedia, traición, un viaje a los infiernos. Pero mientras hablabas, no he podido evitar notar ciertos ecos. Ajá. ¿Es cosa mía o las piezas de esos dos puzzles que decíamos al principio empiezan a encajar de una forma casi perfecta? No, no es cosa tuya en absoluto. Los hilos son tan claros y están tan bien tejidos que es imposible ignorarlos. Es aquí donde vemos el espejo. La historia de Kwon no es solo una historia. ¿Es una alegoría? Es una alegoría dramatizada de la filosofía Kaizen Warrior. A ver, empecemos por el punto de partida de ambos, el trauma como motor. En la filosofía teníamos el incidente del pique, esa rabia que pide entrenamiento. Y en la narrativa tenemos el asesinato de la familia de Kun, el dolor que lo obliga a forjarse una disciplina de hierro. Es una conexión directa y evidente, totalmente. La filosofía nos da el principio abstracto, usa la adversidad como combustible. La narrativa nos lo muestra en acción, lo dramatiza a una escala épica. El origen de Kwon se basa en eso, en canalizar un dolor inmenso hacia la maestría y la disciplina. Vale. Luego está la traición. El mayor revés de Kun, la apuñalada del maestro Shin, es también lo que cataliza su transformación más profunda. Lo destroza, pero de esas ruinas nace el Kaizen Warrior. ¿Cómo se conecta esto con la filosofía? En sus textos, Jel Kaizen habla del rechazo o la traición no como una medida de tu valor personal. Sino como un filtro del universo. Dice que no es un veredicto sobre quién eres, sino una señal que te está redirigiendo. Te dice, tu energía ya no debe ir por aquí, sino por este otro camino de mayor crecimiento. Ah, claro. La traición de Jin obliga a Kwon a dejar de buscar validación externa en su mentor y a construir su propia identidad desde los cimientos. Es el universo forzándole a ser por sí mismo, en lugar de hacer lo que su maestro le decía. Y quizá el paralelismo más potente de todos. El enemigo final. La historia de Kwon culmina con la revelación de que su lucha es contra su sombra interna. Absolutamente. Esto tiene que ser una metáfora directa del núcleo de toda la filosofía. Es la representación visual y épica del principio fundamental. La batalla más importante siempre se libra en el interior. ¿Recuerdas la mazmorra interna? Sí, claro. El clímax narrativo de Kwon es literalmente él descendiendo a su mazmorra interna y enfrentándose al monstruo que vive allí. Demuestra que dominar tu mundo interno es el verdadero objetivo. El maestro Shin no era el jefe final. Era solo el guardián de la puerta que llevaba a la verdadera batalla. Increíble. Incluso la evolución de Kwon como héroe parece seguir un mapa. Pasa de ser una víctima a un vigilante vengativo y reactivo, que es el tigre negro, y finalmente a un guerrero consciente, el Kaizen Warrior. Y ese arco de personaje encaja como un guante con el sistema de niveles de conciencia que se describe en la filosofía. Los textos hablan de un ascenso, desde niveles más bajos, definidos por la reacción y el ego, hasta niveles superiores de autogobierno y disciplina. El viaje de Kwon es una ilustración perfecta de ese ascenso. Pasa de ser un efecto del mundo a convertirse en una causa dentro de su mundo. Entonces, está claro, no son dos proyectos, son las dos caras de la misma moneda. El universo de ficción de Jel Kaizen no es un simple entretenimiento. No. Es un campo de entrenamiento metafórico. Es la filosofía hecha carne, hueso y conflicto. Exacto. La historia de Kwon le da un rostro y un cuerpo a unos principios que, de otro modo, podrían parecer abstractos. Demuestra que el camino del guerrero es a la vez una práctica interna y diaria hecha de pequeñas decisiones. El entrenamiento en la mazmorra. Y también un viaje épico, arquetípico, lleno de pruebas y transformaciones. La ficción se convierte en la prueba viviente de que la filosofía funciona. Vale, si llevamos esta conexión un paso más allá, ¿cuál es la implicación real de todo esto? Si aceptamos la premisa de la filosofía de que el mundo exterior es un reflejo del interior, Entonces la implicación para la historia de Kwon es profunda. Cambia la forma de leerla. ¿en qué sentido? Significa que cada personaje en su vida, sus aliados, la ciudad corrupta e incluso su gran villano, el maestro Shin, no son entidades completamente externas. Son proyecciones. Son proyecciones de partes de sí mismo que necesita entender, enfrentar e integrar. Lo que nos deja con una pregunta final para la reflexión. Una que resuena más allá de la ficción.
¿Quiénes son los maestros Yin en nuestras propias vidas? Mm, Esos reveses, esas traiciones, esas personas o situaciones que parecen nuestros mayores obstáculos, y si en realidad no son enemigos. Y sí, como Shin para Kwon, son maestros disfrazados. Exacto. Maestros que vienen a enseñarnos algo crucial sobre nuestras propias sombras internas, sobre las batallas que realmente necesitamos librar. Una idea para explorar, sin duda. Para quienes quieran seguir profundizando en el universo de Yelkasen y su trabajo, pueden unirse a su comunidad online y suscribirse a su canal, donde explora todas estas ideas con mucho más detalle. Los enlaces correspondientes, como siempre, se encuentran en la descripción de este audio.